Saludos familia, muchas bendiciones, espero se encuentren muy bien desde cualquier lugar que nos sintonicen. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de la palabra del Eterno. Y hoy quiero iniciar con una pregunta estilo reto, ¿sí? Un reto. Y la pregunta es, ¿quién se atreve a amar? Porque muchas veces cada uno de nosotros, piensa que el amor es simplemente sentir bonito y todo eso, pero una persona que de verdad toma el reto y asume la responsabilidad de amar, sabe que tiene que ver con un pacto. Un pacto, por ejemplo, que se hace al momento de contraer esas nupcias o contraer ese matrimonio. Entonces, cada uno se promete el uno al otro, como la mujer al hombre, el hombre a la mujer, ese pacto en el cual van a mantenerse fieles durante el resto de su vida, durante todo lo que llega a durar ese matrimonio. Y ese es el reto que tenemos todos los días, amar. El Padre, en esta porción, en la 51, hace un pacto con su pueblo, un pacto con nosotros, donde Él establece que va a liberarnos de toda maldición y al contrario, entonces nosotros vamos a ser enriquecidos y vamos a ser bendecidos al venir y mantenernos en este pacto. Así que acompáñame a estudiar la porción número 51, Nitzavim. Y vamos, esa porción está situada en lo que viene siendo Deuteronomio, capítulo 29, versículo 10 al capítulo 30, versículo 20. Y la complementaremos también con la lectura de Isaías 61, 10 al 63, 9. Cabe resaltar que esta porción es la séptima aliyá, la séptima haftará, de consolación. Esta porción en esta haftará es la última que se lee y se complementa, va muchísimo de la mano con la parashá que estaremos estudiando. Y vamos empezando de lleno con eso, ¿qué les parece? También un dato más interesante es que esta porción también se sitúa en un lugar donde ya van a pasar a entrar al pueblo de Dios, y esto es un día antes de la muerte de Moshe. Así que todo lo que vamos a estar leyendo es un día antes de su muerte. Por eso la cosa se pone interesante. Y esta porción siempre se va a leer también antes de la fiesta de Yom Kippur o Yom Kippurín. Quiere decir que esta porción básicamente pone los cimientos para nosotros poder presentarnos firmes, justamente como significa Nitzavim. Nitzavim significa firmes, estar parados firmemente, es como un soldado esperando recibir órdenes. Es lo que significa básicamente esta porción. Así que está Moshe convocando o haciendo asamblea a todo el pueblo de Israel, a todos. Están ahí los líderes, están desde el más chico hasta el más grande, ahí está todo el pueblo reunido para escuchar y recibir la palabra del Eterno. Los convoca y los reúne y se empieza a dar la renovación del pacto. Esta renovación que ya se había hecho anteriormente en el monte Horeb, pero se recuerdan que el pueblo pisoteó al momento de adulterar con el becerro de oro y ese pacto pues se rompió. El Padre nuevamente, cuando vienen las tablas, vuelve a hacer este pacto y aquí lo ratifica. Lo ratifica para que sepan y cada uno de verdad se comprometa y asuma su responsabilidad que tienen para entonces poder ingresar al pueblo que el Padre les quiere dar. A la tierra donde quiere hacer el pueblo, para que ahí vivan conforme a sus estatutos, sus ordenanzas, sus leyes, lo que él ya había dado. Así que así queda de esta manera. Entonces, ¿quiénes personas van a entrar a esta tierra y a este pacto? Porque a las personas que se les da el pacto son aquellas que van a heredar la tierra. Y como les dije, se hace esta asamblea y se juntan desde la persona que, dice Moshe, este pacto es desde la persona que va y saca agua del pozo hasta también la que hace leña, la que hace cortes de leña. Básicamente se entiende que es para todos, pero aquí ya hay unas cláusulas que vamos a estar estudiando. Esta palabra de sacar el agua también se refiere espiritualmente a aquellas personas que son maestros de Torah. Aquellas personas que sacan la palabra, eso es el agua de vida y la comparten. Así también como aquellos alumnos que están buscando perseverar en sus mandamientos, en su camino, ese es el leñador. Ese es que a lo mejor es un poco, para ellos es un poco más difícil poder compartir, pero están en la búsqueda de la palabra. Así que
¿qué sería, por ejemplo, el maestro sin los alumnos? Es lo que está hablando, de que debe de haber un equilibrio. Así que este pacto entra básicamente para todas las personas que busquen un compromiso. Entonces, podemos leer Salmos, por ejemplo, 1:5. Dice que no se levantarán los malos en el día del juicio, ni tampoco los pecadores en la congregación. Las personas que están dispuestas a seguir haciendo maldad, que están dispuestas a seguir pecando y que siguen en esa maldad, siguen en ese mal caminar, siguen en esa terquedad, pues esas personas obviamente no están en el pacto. Las personas que se les citó, desde la persona que recoge el agua hasta el leñador, está hablando gente que ya estaba incluida en el pueblo, porque está diciendo Moshe, a todos los que están presentes, sí, ok, eso es por un lado, pero estaban presentes en ese momento gente que no era realmente nacida en Israel, pero era gente que se añadió al pueblo de Dios y se sometió bajo las leyes y los estatutos que el Padre puso para entonces poder ellos liderarse, para ellos no gobernarse solos, sino que la ley del Eterno les gobernaría. No habría distinción. Al momento de que se hacen al pueblo de Dios, pues se tratan iguales, ya no se tratan como inmigrantes, como extranjeros, como vagabundos, como gente extraña al pueblo, sino que ya son parte del pueblo. Esa es una de las cosas muy interesantes. Mateo capítulo 7 nos habla acerca de aquellas personas que dijeron amar a Dios, pero ¿qué pasó? Dice, nunca os conocí, hacedores de maldad, porque dice, oye, pero echamos fuera demonio, gente, echamos con gente fuera demonios. Nosotros fuimos y hicimos esto y aquello y lo otro, bueno, hicimos varias cosas, pero va a decir en aquel momento Yeshua, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Cómo? Pero si manifestaron algo que pudiéramos pensar que es algo poderoso, oye, echaron fuera demonios, oraron y gente sanó y hicieron esto, hicieron aquello y todo en el nombre de Dios. Ok, bueno, lo hicieron, pero era un acto que tenían que hacerlo. Sin embargo, el corazón, pues habla de otra cosa que había ahí, porque ahí cuando estaba hablando de que apártense de mí, o sea, está diciendo ahí esta parte de gente de maldad, gente sin Torah. Porque aquí en el griego estamos viendo la palabra nomos, que es ley y viene de anomia. O sea, básicamente habla de esto, gente sin Torah, gente sin ley, practicantes de maldad. Eso nos da a entender que toda la gente que no se quiera regir por los estatutos que el Padre pone, pues básicamente está clasificado en este punto. En la gente que está viviendo conforme a sus deseos, sus pasiones y sus pensamientos. Y a final de cuentas, los que viven así tienen solamente un único fin. Quiero hablar que la vez pasada en la Haftará de Dios, el protector de Israel, igual aquí les dejaré la liga en los comentarios, hablaba de que el Padre quiere hacer y quiere levantar a un pueblo, tiene promesas para un pueblo, no para una iglesia. Y ahora quiero reafirmarlo, quiero comentar el por qué. Bueno, básicamente a veces se entiende que el pueblo y la iglesia son dos cosas diferentes, pero en realidad, cuando nosotros leemos la palabra del Eterno, nos damos cuenta que en realidad se está refiriendo a solamente el pueblo de Dios, pero la Biblia, como es el libro número 1 más vendido en todo el mundo, ¿qué es lo que hacen los eruditos al momento de traducir? Pues ellos lo hacen de manera que convengan al fin de cada corte doctrinal, porque si alguien va a invertir en algunos eruditos para traducirla, pues la van a traducir de manera que sea como las demás Biblias convencionales y que lo hagan para poderlo vender. Entonces, por eso muchas veces no encontramos las palabras tal cual son. Por ejemplo, cuando Esteban está presentando su defensa delante del concilio, se refiere a la iglesia que estaba allá en el monte Sinaí. Sí, la iglesia. ¿Cómo? Pero ahí no dice iglesia. Sí, sí dice, pero no lo ponen. Si buscan las palabras originales, viene de Cajal, y Cajal, de ahí viene Keilah, que esto es iglesia o congregación, también lo pueden poner de esa manera, pero no lo ponen de esa forma porque obviamente al ponértelo ahí, pues ya no va a coincidir con el corte doctrinal que se dice
que normalmente en Hechos, en el libro de Hechos capítulo 2, dicen que ahí se formó la iglesia cristiana. Otros en el catolicismo dice que se fundó con Pedro cuando dice que lo que atares en el cielo se atará en la tierra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y dándole las llaves, pero se refería más bien a la predicación en ese punto. No se estaba refiriendo a las llaves de la iglesia, sino a la predicación. Y en el otro punto fue una fiesta, la fiesta de Pentecostés, la de 50 días. Nosotros lo conocemos como Shavuot, pero en este evento, ¿qué sucedió? Bueno, ahí sí aparece la palabra iglesia, ok, como tal en el español, pero ya aparecía de anteriormente cuando Esteban está presentando su defensa. En Hechos 7:38, ahí llama congregación, que esto es Cajal, que es iglesia o Quejilá. Entonces, Cajal es el pueblo de Dios, o sea, la iglesia de Dios, y Keilah es cuando está congregado en un punto. Entonces, así va a aparecer, si lo buscan ustedes en una Biblia interlineal, así les va a aparecer, y significa eso, congregación, asamblea, iglesia, es lo que significa básicamente. Entonces, ahí es donde también en este libro de Éxodo habla de que recibieron el evangelio. Ahí también lo dice, pero acá no lo traducen así porque obviamente no les va a convenir. Se dice que el evangelio es a partir de Yeshua, pero es de que no se sacara, Yeshua no se sacó de la manga ni una religión nueva, sino que básicamente él dice que viene a dar completo significado, no viene a abolir la ley, no viene a quitar leyes, sino siempre instó a cumplir los mandamientos que ya estaban escritos en la Torá. Por eso es de que dice que quien viva conforme al libro de esta ley, pues va a tener bendiciones, y quien no, va a ser acreedor de las maldiciones. Inclusive aquí lo vamos a ver más a detalle, en esta porción lo explica. Pero quería hablar un poco acerca de esto, para que no hubiera confusiones y no se pensara que pues estábamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces quedamos en esto. La iglesia es el pueblo de Dios, no son los gentiles, que se hace una iglesia aparte de lo que le llaman el judaísmo, sino que así como Ruth le dijo a su nuera, yo iré contigo y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. De esa manera ella se convierte al Dios de Israel, porque es el Dios de los hebreos, Y nosotros cuando venimos a entender esta fe, volvemos de retorno al camino de obediencia, y yendo a ese camino, pues tenemos que cruzar las leyes que el Padre nos da para poder establecer el reino de Dios en nuestros corazones. Es lo que está hablando. Así que estos extranjeros que dicen que habitaban allí en el pueblo de Israel, era gente que ya se había convertido, que ya había aceptado la ley de Dios, y conforme se iba dando, también le iban adecuando en sus vidas. Es de lo que está hablando. Así que este pacto que el Padre está haciendo, y es importante que entendamos la palabra pacto, porque la palabra pacto significa un acuerdo entre dos partes, donde hay responsabilidades, donde hay obligaciones. En otros términos o en otros significados también dicen dos partes iguales, pero pues obviamente aquí no aplica, no son dos partes iguales, sino que el Padre pone esta serie de acuerdos. Y sí, el Padre sabe que tú y yo vamos a fallar muchas veces. Por eso aquí también se emplea otra palabra interesante, la cual es juramento. Y un juramento es inquebrantable. Un juramento es una promesa solemne inquebrantable. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre ya sabía de antemano que nosotros fallaríamos. Ya sabía de antemano que nosotros muchas veces no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Pues porque vamos con nuestras fuerzas, vamos con nuestro pensamiento, con nuestras ideas. Pero ahora que nosotros nos adecuamos a su espíritu, a su palabra, a sus mandamientos, ya la cosa cambia. No es de la misma forma. La cosa es muy diferente. Por eso, el pacto es básicamente dado por nosotros para que nos comprometamos, pero el juramento se da para nosotros, porque sabe que no lo podremos cumplir en totalidad hasta que nosotros nos comprometamos y entonces nos mantengamos firmes, que eso es nitzavim, pararse firmes.
es lo que está hablando. Así que en el 29:12 nos habla para que entres en el pacto que el Señor tu Dios te da y en su juramento, y que Yud-Heh-Vah-Heh, tu Dios, concierta hoy contigo. Y básicamente encontramos aquí un secreto muy interesante, que el pueblo, esta palabra en hebreo, como está escrita aquí, es Am, que esto es pueblo, y tiene un valor numérico de 110. Si vemos, está compuesta de la letra Ain y de la letra Mem, que Ain vale 70 y Mem vale 40, y juntos nos dan 110. Y esto es igual a la palabra Nes, que significa milagro, tiene el mismo valor numérico. Básicamente nos da la idea de que un milagro es lo único que mantiene a Israel de pie. Es lo único que mantiene a Israel vivo y que pueda seguir adelante frente a tanta guerra, frente a tanta persecución, frente a tanta injuria, frente a todo lo que ha habido. Solamente un milagro lo ha podido mantener de pie. Y también nos quiere hacer referencia a esto, a que aquel que se considere parte del pueblo de Dios o del pueblo de Israel siempre va a experimentar milagros. Su vida va a ser un constante cambio, una constante transformación, pero eso el Padre lo hace con el motivo de cambiarnos, de que no seamos los mismos, de que no vivamos de la misma manera, porque bien, puede una persona creyente saber muchas cosas acerca de la palabra, pero vivir de la misma manera. Puede una persona ir a una iglesia, sentarse en la misma banca y tener la misma vida, no una vida diferente, sino la misma vida. Incluso puede haber dos creyentes cantando las mismas canciones, estando en la misma fila, y cada uno va a vivir diferente. Uno puede vivir apegado a esos mandamientos y el otro alejado de ellos, y cantan las mismas canciones, y guardan el Shabbat, y van a la iglesia, y aparentemente tienen una vida bien, una vida espiritual, pero no salen de apariencias. Y aquí es donde cambia la cosa, donde las personas que buscan estar en ese pacto, pues también buscan cumplirlo, ¿verdad? No es de que ya no pude, ya fue, no. Se trata de una perseverancia, de mantenerse de un momento a otro en estas condiciones que el Padre nos da. En el 14 nos habla, 29:14, no con ustedes solamente hago este pacto y lo sello, o sea, sino solamente hago este pacto y sello este juramento, sino también con quien sea, o sea, con las personas que no están presentes. Así que cuando se estaban dando estas palabras, el Padre también estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, y no nos quería dejar desamparados, no nos quería dejar solos. Por eso Él aterriza un plan de salvación y lo ejecuta, y empieza a decir, este es el pacto, y no solamente va a ser para ti. Y los profetas hablaron mucho acerca de este pacto, de cómo se renovaría, cómo ese pacto podríamos entonces nosotros entrar. Nosotros que no éramos pueblo, pues somos añadidos, y hemos visto que eso es una bendición, que significa verajá, y verajá significa que nosotros somos acuñados o somos acodados, porque éramos como aquellas ramas ahí tiradas en la calle, y es el Padre que nos levanta y nos une al olivo. ¿Por qué? Bueno, porque el Padre tuvo que separar el olivo original con un propósito, que nosotros fuéramos injertados. Eso es verajá y significa bendición. Sin embargo, a veces nos jactamos y entonces el Padre puede también sacarnos de ahí y volver a poner el olivo original. Por eso es tan importante meternos en ese compromiso y no exaltarnos, sino mantenernos firmes. Y el plan de Dios es que de los dos va a formar un solo pueblo. En sí, el Padre te ha pensado como pueblo desde antes de la fundación del mundo, solo que no lo sabías. Pues ¿quién lo iba a saber? Sino solamente el Padre, que pone los planes perfectos para que las cosas se hagan conforme a sus mandamientos. Así que ese pacto es para toda la persona que hoy quiera comprometerse. Y bueno, esto lo saqué del Humash Shion Levi, o también se puede leer en cualquier estilo de Biblia. No dice exactamente con quién sea, pero dice con los que no están aquí, pero da a entender exactamente lo mismo. Y también nos recuerda acerca de la oración de Yeshua, donde dice, Padre, dice, aquí la tengo no, aquí está, en Juan 17:20, mas no ruego solamente por esto, sino también
por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí es donde estamos hablando que Yeshua cita estas palabras recordando ese pacto que lo abre a todo mundo. Por él hay un acceso y no es envidioso y se queda, ay, nomás estos, nomás aquellos, no, sino que lo abre para todo mundo. Pero también aquí hay una advertencia. El Padre nos habla y empieza a decir a través de Moshe que hay personas que puede que desarrollen algo en su corazón y tengan amargura. Y esa amargura, ¿qué los va a inclinar? A idolatría. O sea, se van a salir del pacto y hay consecuencias. Claro que hay consecuencias, siempre hay consecuencias, buenas o malas, pero esas consecuencias obviamente te sales de la protección, te sales de ese pacto, pues tú, de tu misma voluntad, te desgajas de ese árbol y te sales como una ramita que tiendes a morir y solamente es cuestión de tiempo para que mueras. Básicamente necesitas esa bendición, ese milagro de unirte, porque ahí es donde radica la bendición. Pero si sigues en ese pensamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esa separación que al final de cuentas es la muerte. Así que no sea que haya alguien cuyo corazón se aleje de Dios para ir y servir a otros dioses. No sea que haya en ustedes una raíz de amargura y entonces los inclinen a esa idolatría. Eso es lo que significa. Porque aquí hay algo muy interesante. No basta con conocer a Dios, no basta con saber los caminos de Dios, sino basta tener una experiencia en Él. No se trata de un conocimiento intelectual, porque cualquiera puede leerle, ay, Dios es esto, Dios es aquello, Dios es lo otro. Bueno, lo puedes describir por lo que Él ha puesto, pero tener una experiencia y una cercanía ya es otro boleto, es otra historia. Por eso está hablando mucho que no se basa en el intelecto, sino más bien una transformación del corazón, ya que de lo contrario, si no nos quitamos esas barreras, si no quitamos esos obstáculos, ¿qué va a pasar en nosotros? Va a salir hiel y ajenjo, va a salir amargura de nuestro corazón y entonces nos harán hacer acciones que van a alterar pues nuestra paz, nuestra condición de estar cerca de Dios. Por lo tal, esto va a tener la consecuencia de que nuestro nombre se ha borrado. Así que la persona que se sale de ese redil y que se sale de esos mandamientos, pues te vas. Y entonces, ¿qué pasa? Una consecuencia, tu nombre es borrado. ¿Y qué vemos? Bueno, ya lo veremos más a detalle con Isaías, pero al final de cuentas, lo único que nos puede salvar de ahí es un milagro. Y básicamente nosotros entendemos que en Deuteronomio 29:29 el Padre ha revelado cosas a sus hijos. Así lo dice. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son de sus hijos. Y normalmente hasta ahí nos quedamos, ¿no? Son de sus hijos. Y lo tomamos como algo muy espiritual, ¿no? Como que si el Señor me llama y me dice, puede llegar a hacerlo. Pero también aquí hay que ver el equilibrio. El equilibrio que te está diciendo aquí es que el Padre nos ha puesto la palabra para entender sus caminos. Entonces, nos la da y no es necesario que lo entendamos todo. Pues, tal vez querremos guardar todo, pero el Padre sabe que no podemos hacerlo, que la Biblia, la Torá, es como la granada, que es uno de los frutos de Israel, que la granada poco a poco se disfruta. Se dice normalmente que más o menos tiene 613 granos, la granada que se produce en Israel. Y eso se asemeja a los 613 mandamientos que el Padre pone, lo cual quiere decir que poco a poco se va comiendo y se disfruta. ¿Para qué? Para que no nos indigestemos, no nos haga daño, porque querer guardar todo de un solo tajo, pues no se puede. Eso ya se llama que es querer judaizar a alguien, que guarde todo, que lo guarde rectamente, que guarde con todos los cercos, los alajod y todo, y pues alguien que va iniciando, pues claro que pues no le hace bien, sino que es que vaya disfrutando el proceso, vaya disfrutando el viaje, y entonces el Padre le haga revelar las cosas. Y sí, a eso se refiere, pero es necesario que nosotros recurramos a la fuente, que es Dios y es su palabra misma.
Así que el Padre nos está hablando acerca de esto, que Él quiere que nosotros tengamos vida, tengamos entendimiento y que ya nos ha revelado su palabra y esa palabra asume una responsabilidad. Cuando el pueblo escuchó la ley dada en el monte Sinaí, y escuchó ese estruendo y escuchó esa voz y dijo, Naseh Benishma. Todavía no terminaba de decir el Padre todas las cosas cuando dijo el pueblo, Naseh Benishma. No sabían en sí a qué se comprometía, pero esas palabras de haremos y obedeceremos, Naseh Benishma, también tiene la connotación de decir, ok, pues tal vez no sabemos lo demás que nos vas a decir, tal vez no lo entendamos, pero lo que sí entendamos, lo que sí podamos hacer, eso haremos y a eso nos comprometemos y con eso se cerró ese pacto matrimonial. Y es lo que básicamente el Padre nos dice el día de hoy. Si de verdad nosotros queremos asumir el reto de amar. Yo les preguntaba hace rato, a ver, ¿quién de ustedes se anima a hacer este reto de amar? Porque sí, el matrimonio se conoce a veces como el gimnasio de Dios. Porque dice la palabra de Dios, a ver, si a Dios que no amas dices que amas, ok, y a tu prójimo que ves, pero no lo amas, ahí estás teniendo una incoherencia, porque a tu prójimo que ves debes amarlo. Así es una evidencia de que al Dios que no ves lo amas. Eso es lo que está diciendo, porque si no, tú eres un mentiroso. Y en el matrimonio, nuestro prójimo más cercano, que prójimo es próximo, pues es el esposo, es la esposa. Así que ahí radica esa cuna de amor que debe ser transmitida a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. Eso es lo que está hablando. En esto radica esta bendición. Así que las cosas reveladas también está hablando lo que el Padre nos habla como en la revelación de Yeshua y nosotros transmitirla a nuestros hijos y aún a los hijos de nuestros hijos. Ese es el mandamiento que hay aquí. Por eso nos está hablando de un compromiso y de asumir ese rol que el Padre nos pone como esa lumbrera en la oscuridad, como este faro en las tinieblas, para que nosotros llevemos esas buenas de salvación a todo aquel o aquella persona que esté caído, que esté en problemas, que esté en necesidad. ¿Por qué? Porque probablemente no le ha amanecido la luz, no le ha llegado el entendimiento que ahora a ti te está llegando. Por eso es tan importante entonces experimentar una vida plena en Él y en lo que el Padre tiene para nosotros. Así que transmite el legado que Dios te ha dado. Hasta rimó, ¿verdad? Sí, el Padre quiere que tú te comprometas a compartir su palabra y a que seas luz en medio de las naciones. Porque te voy a decir algo. Abraham se le dio la promesa de que su descendencia sería, ¿cómo? Dice que como las estrellas. Sería como el polvo, sería como la arena del mar, sería como la arena a la orilla del mar, sería incontable, sería innumerable. ¿Y por qué hago realza esto? Porque a sus descendientes no se les prometió igual, se les prometió por separado. Por ejemplo, a Isaac se le prometió que su descendencia sería, respetando el pacto que le dijo a Abraham, así como las estrellas. Y eso nos habla de hijos espirituales. Y a Jacob se le prometió, por ejemplo, que sería como el polvo y la arena del mar. Pero a Abraham le había dicho que era la arena en la orilla del mar. Y aquí vamos a ver que hay tres cosas muy importantes para poder descifrar este secreto que el Padre dijo. Cuando nosotros descuidamos a nuestros hijos y no les acercamos a la identidad que el Padre pone en ellos, ¿qué es lo que pasa? Pues alguien más los educas, porque si no los educas tú, si no los aconsejas tú, alguien más lo hará y no vas a ser tú. Por eso es tan importante nosotros ser ese ejemplo y transmitir ese legado a través de las palabras, a través de nuestro molde como nuestra propia vida y que ellos sean impregnados de esa presencia, porque de lo contrario va a suceder una asimilación. Y yo les hablaba de tres tipos de arenas: la arena que está a la orilla del mar, la arena que está en el mar, cerca del mar, y la arena que está en el mar. Lo repito, tres tipos de arena: la arena que está a la orilla del mar, la arena que está cerca del mar y la arena que está en el mar. Y la primera, la que está en la orilla,
está hablando del pueblo de Israel, el pueblo que vemos físico constituido como una nación, aquella que tiene una barrera que no permite que el mar entre y se la lleve, aquella que es visible y no es arrastrada por el mar. Y está hablando acerca del pueblo de Dios, ese que no se deja contaminar por las ideologías, por los pensamientos, sino que se conserva firme, se conserva fiel. Y luego está la arena que está a la orilla del mar, la cual le jala el mar, las olas, y a veces está dentro del mar y a veces está fuera del mar. Y nos está hablando acerca de aquellos creyentes que muchas veces son golpeadas por estas olas, pero han conocido de la palabra y buscan un compromiso, pero lamentablemente no terminan de comprometerse, no terminan de cambiar. Y es por eso es que a veces están afuera y a veces están adentro, porque en sí no ha habido una convicción de ellos en su vida. Es de lo que nos está hablando aquí esto. Y la tercera habla de la arena que está en el mar. Inclusive puede estar al fondo del mar. Pero el mar, la arena, significa el pueblo. Y el mar significan las naciones. Quiere decir que están asimilados. Incluso que están hundidos en idolatría, en paganismo, en cosas que el Padre detesta. Pero siguen siendo pueblos. Esto es lo que más me sorprendió. Cómo el Padre tiene misericordia y tiene bondad que nos sigue tomando como pueblo suyo. ¡Wow! Así que vemos, la palabra arena viene de la palabra hol, que esta a su vez viene de hul o de hil, y significa girar, significa retornarse, temblar, tener dolores de parto, estar firmes, esperar dar a luz, estremecer, y se asemeja mucho con la historia de Israel, cuando el pueblo fue pues exiliado, cuando el pueblo tembló por ese exilio, cuando estaba como el día de hoy dando vueltas, esperando retornar. Algunos pudieron volver y otros no pudieron volver. Y también se asemeja con los últimos tiempos, que dice que será como las mujeres esperando a luz, dar a luz con dolores de parto. Y esto tiene que ver y encaja muchísimo. Por eso es que les decía que es algo sorprendente. Al final de cuentas, el Padre nos llama a volver, a tener un retorno a la obediencia, ir de vuelta a casa. Es lo que el Padre quiere que nosotros tengamos y desarrollemos. Pero, ¿volver a dónde? ¿Volver a qué? Pues nos está hablando principalmente de volver al corazón del Padre. Pero tú tienes que volver para escuchar, para obedecer las leyes, los mandamientos del Eterno. Tienes que volver a tu familia, a la familia que el Eterno te ha dado, para que vuelvas a la tierra que el Padre te ha prometido, a escuchar esa voz del Padre, a guardar sus pactos, su mandamiento. El Eterno quiere que vuelvas, pero no que vuelvas vacío, sino que vuelvas de todo tu corazón y que estés dispuesto a entregar todo lo que tienes. Y bueno, también hay una manera, algunos volverán y Dios nos llama a volver, pues, pero algunos buscan volver a como esta moabita, como Ruth, que de verdad quieren comprometerse con este Dios, que de verdad buscan cumplir sus estatutos, sus mandamientos, y aunque tal vez no los guarden de la manera que el Padre ha ordenado, como lo ha establecido, pero lo están buscando hacer, quieren tener una vida espiritual en familia. ¿Por qué? Ok, es bueno querer nosotros asentarnos espiritualmente, porque el Padre quiere santidad de nosotros. El Padre demanda de nosotros que seamos separados de las demás naciones. Por eso se hace en la Abdalá Israel y el resto de las naciones. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, que en ti está el rey gobernándote. Y como rey, pues también hay reglas y estatutos que cuando tú las obedeces te hacen brillar, y espiritualmente tu alma es vivificada, tu alma es transformada. Y aunque no saben, pero buscan entender esos mandamientos, para así como Abraham, por ejemplo, pudo transmitir esos mandamientos a Abraham, a su hijo Isaac, a Jacob, fue transmitido también, pues también nosotros tengamos ese legado y busquemos entonces tener una familia transformada, donde gobierne la armonía, donde gobierne la paz, donde tu casa en realidad sea una casa donde se respire la armonía, la seguridad, que tengas ese shalom bayit,
donde llegues y no se escuchen gritos, o como aquella historia que nos contaba el Pats, ¿no? De que decía que un niño se perdió y va un policía y le dice, a ver, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde vives? ¿Cómo se llama tu papá? No, pues mi papá es el diablo. Ah, caray. ¿Y tu mamá? Bueno, ¿cómo se llama tu mamá? No, mi mamá es una bruja. Ah, caray. ¿Y dónde vives? No, pues en el infierno. Ay, caray, ¿cómo que en el infierno? Y total de que ya le lleva el niño a su casa y a lo lejos se escucha los gritos. No, es que tú eres esto y aquello, tú eres el mismo diablo. Y le contesta el esposo, no, y tú eres una bruja y este es el mismo infierno. Y se empezaban a gritar una realidad que ellos crearon y que para el niño era su realidad y que al final pues empapó a los demás. Ahora está hablando que esa realidad no sea la nuestra, sino la realidad de que seamos transformados como en la cueva de Adulam, donde seamos llevados a este punto de transición y en vez de ser endeudados, enlutados, rateros, iba a decir robadores, pero creo que no se dice así. Al final de cuentas, esos fueron los que David, con su liderazgo, pero con la ayuda de Dios, fueron cambiados a llamar ser los guerreros, los giborim, los valientes de David, donde hubo historias, hubo hazañas de aquellos valientes, pero empezaron en un punto de reconocer que no podían, que no eran por sus fuerzas, que no eran por sus méritos, que tenían problemas tan grandes que sentían que no podían. Y era necesario llevarles la palabra para que el Eterno se hiciera una transformación y que ahora esto se trata de estar juntos en familia, en unidad. No hay una transformación total si en realidad no cambiamos todos los eslabones que unen a la familia, porque la bendición radica en la unidad. Cuando hay una separación, hay una ruptura, no puede haber bendición. Por eso es tan importante mantenernos firmes a este pacto. También en la sexualidad se busca la exaltación de la santidad, se busca la exaltación de la pureza. ¿Por qué? Porque hasta inclusive el Padre nos ha dado la sexualidad como un regalo. Y todo esto hablando en el marco matrimonial. Ojo. Donde, por ejemplo, ya se está llevando a cabo una serie que se llama así, la Biblia, la sexualidad en el matrimonio. Nos la está impartiendo el PAX, donde también aprendemos, por ejemplo, que la Biblia narra que no se está peleado esta parte de la sexualidad con el disfrute, con el goce, pero sí, claro, debe de ser de una manera santa, debe ser de una manera pura, donde ahora ya no se busca complacer los deseos carnales que mis pasiones me llevaron, ¿no? Porque a veces lo que me contó sutanito, sutanita, perenganito, lo que aprendimos en otros lados, la pornografía, todo eso hace que al momento de quererlo yo ejecutar en el marco matrimonial, donde es el altar que Dios pone para nosotros, las relaciones sexuales, pues entonces lo impurificamos, lo manchamos. Entonces tenemos que buscar de tener cuidado de este lecho, que no mancillar el lecho que el Padre pone en nosotros. Y bueno, si les interesa más acerca de esto, igual aquí hay una playlist. En la playlist se llama La Biblia y el matrimonio. Se empieza a hablar desde los puntos más básicos del matrimonio, divorcio, nuevo matrimonio, cómo solucionar problemas en parejas, los hijos, y al final ya está esta serie que el Padre ha permitido pues hacer, ¿no? Le ha dado la virtud de hacerla al PATS, de la sexualidad en el matrimonio. Y si les interesa estar en el curso en vivo, en línea, pues igual manden un mensajito y también se les puedo compartir. Yo mientras les comparto los que ya son editados y acomodados, pues para que no se alarguen y también sea un poquito más digerible para pues más gente, ¿verdad? Un corte comercial. Pero se busca a través también de esa área honrar a Dios en las finanzas, honrar a Dios en los pensamientos, en el trabajo. Básicamente combaten la idolatría. Se combate la idolatría. ¿Por qué? Porque algo se puede levantar que puede ocupar el lugar de Dios, ya sea las redes sociales, el TikTok, el YouTube, el Facebook, lo que sea, el mismo celular, por estar a la moda, por estar en los estándares de la sociedad. Se puede alabar al dinero, al trabajo, buscar el éxito, buscar tantas cosas y quitar ese lugar que solamente Dios puede tomar, porque Él es el único que puede llenar ese vacío.
no lo va a llenar nada más. Me va a dar sensación, me va a dar sensación de riqueza, de poder, me va a llenar el ego, pero no va a llenar el vacío que Dios puso para Él llenarlo solamente. Por eso estamos viendo que Dios está presente en todo lugar y en todo momento. Y aquí también nos habla acerca de otro tipo de creyentes que van a volver. Los creyentes que están en la cautividad, prisioneros. Y sabes, aquí hay un comentario de los sabios que dicen que no es que ellos estuvieran por allá prisioneros como tal, solos, sino es que Dios también padece con ellos. Así cuando estuvieron en cautividad, o si tú mismo te sientes oprimido, te sientes con una deuda impagable, te sientes oprimido en problemas familiares, en problemas de trabajo, en problemas de salud, en cualquier tipo de problemas, también al Eterno le duele y te acompaña en ese dolor, pero también te hace el llamado a volver, de que aún en esa esclavitud, el Señor tu Dios, dice, te hará volver de esa cautividad y tendrá compasión de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, de entre todas las naciones donde el Señor tu Dios te puso. Es necesario que nosotros conservemos nuestra identidad para poder transmitirla y manejar ese legado. Pero es un compromiso que les digo, no es de todos, no es de toda la fe, es cierto. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a cambiar, no todos están dispuestos a comprometerse, a disciplinarse. Por eso el Padre hace el llamado para los que quieran estar en ese pacto. Esa es la diferencia. Y Adonai tu Dios te circuncidará, que tu corazón y el corazón de tus hijos, con el fin de que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y aquí nos quiere dar Él la vida eterna. Y viene el tema de la circuncisión, señores. Sí, ya toca hablar de la circuncisión. Pues resulta que se recuerdan que en aquel concilio que hubo, donde estaban discutiendo de este mismo tema de la circuncisión y las cosas que eran más fuertes, en el libro de Hechos 15, si mal no recuerdo, donde se hace la pregunta a Pablo, no, es que hay que hacerles esto a los gentiles y acá y allá, y dice Pablo, espérense, no quieran de una que guarden todo, sino vamos a ver lo más importante, que no coman comida de ahogado, que no coman sangre, las leyes levíticas, que no estén en fornicación, o sea, porque lo demás, o sea, Moshe dice la ley y los profetas es leído cada Shabbat, cada día de reposo, y habrá un momento donde se les hable de la circuncisión, porque lo que estaba pasando es de que llegaban un grupo que se llamaban ebionitas, y estos ebionitas eran unos que, como ya habían pasado un proceso riguroso por el judaísmo, y hasta tenían una carta y una certificación, donde tenían que someterse no solamente a la ley de Moisés, a la ley de Dios, sino también a leyes que se le conocen como leyes de hombres, leyes orales, se le conocen como alajot, una alajá. Alajá es un mandamiento de hombre o un consejo, pero es de hombre, y varios es alajot. Y estaban sometidos bajo todo este régimen. Entonces ellos se enojaron cuando dijeron que Yeshua había pagado por ellos, Yeshua era quien les salvaba y podían incorporarse a esta nueva fe. Pues ellos les repateó en el hígado, ¿cómo que a mí sí me hiciste hacer esto y aquello? Y sí me circuncidaste la primera y todo, y ellos no. Y entonces empezaron a levantarse y a murmurar y quisieron dividir ahí a la iglesia. Entonces Pablo da ese consejo, no se escandalicen, no quieran hacerlo ley, o sea, no, vamos a tener paciencia, que no coman comida impura, las leyes levíticas, no coman nada que no sea comida, no coman ahogado, no coman sangre, no fornicación, no idolatría. Sí, porque lo demás, cuando llegue la circuncisión, ya se les hablará, y esta es la porción de la circuncisión. Y habla acerca de esto, sí, ok, la circuncisión es un signo, es una parte física o un signo físico del pacto que se le hizo a Abraham. Abraham se circuncidó siendo ya más o menos de 100 años, si mal no recuerdo. Y también circuncidó a todos los que agarró parejo, ¿verdad? Yo sé que no me acuerdo si circuncidó a todos, ¿verdad? La verdad, no me acuerdo. Pero él sí circuncidó. Y entonces, de ahí en adelante, todos los que quieran estar en pacto, pues llevan ese signo de la circuncisión. Ok, porque aquí también está establecido en el mandamiento que todas las personas que quieran participar de Pesaj
o de algunas de las festividades también tienen que estar circuncidado, sobre todo de Pesaj, porque habla de que ya estás en pacto. Eso es lo que está hablando, porque sí, pones los dinteles ahí, sangre, para que pase el ángel de la muerte y no llegue, porque donde no tenías esa señal, pues pasaba y mataba a tu primogénito. Pero ahora la señal nos está hablando de que ese pacto el Padre lo hace con nosotros. Una de las señales físicas es el prepucio del hombre, donde se ha retirado, que eso en hebreo es orlá, que se retira ese cuerito y también significa que es una barrera, donde el Padre quiere que nosotros surjamos, pero ahora sí que transformados, cambiados y quitar toda esa barrera que nos impide. Ese es el significado espiritual, donde nos impide que nosotros pues podamos desarrollarnos en él con plenitud. Por eso toda esta porción habla acerca de esas barreras, de esos impedimentos, de ese pacto, de esa señal, porque el Padre quiere quitar y retirar todo lo que nos estorba de nuestra vida, pero sí es un mandamiento que nosotros seamos circuncidados, los varones, porque la mujer pues obvio no se puede, pero eso es lo que está hablando. Así que aquí está diciendo, Adonai mismo te circuncidará, a ti y a tus hijos, pero también está hablando acerca de la circuncisión del corazón, que básicamente si tú no tienes la circuncisión del corazón, aunque tengas la física, no vale. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que ver, se tiene que notar. Y si solamente creemos que la circuncisión del corazón es la que vale, pues estamos rechazando los mandamientos de Dios, agarrando lo que queremos y lo que no queremos. Claro que, ok, si buscamos cumplir este mandamiento, pues va el Padre a acomodar los medios para que lo podamos realizar. Porque hay veces que uno desea y quiere hacerlo, pero las condiciones, el momento, la salud o cosas no se permiten, pero el Padre ya sabe que hay el deseo de cumplir este mandamiento. Voy a dar lectura a lo demás y voy a hablar acerca de esto en hebreo para que tenga más significado. Ok, como dijimos, Dios sabe que vamos a fallar. Y por eso el Padre ratifica ese pacto que nos quiere dar esa vida eterna, retirando las barreras de las cuales ya les hablé. Y esta circuncisión, más espiritualmente que nos hace en el corazón, está hablando de retirar la inclinación al mal. O sea, poner un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. También está hablando acerca de esto. ¿Por qué? Porque la circuncisión externa está hablando acerca del prepucio, pero también se tiene que complementar con una circuncisión del corazón y una circuncisión de los oídos. ¿Cómo? Si apenas estoy asimilando una, ya me hablas de la del corazón, que más o menos como que la entiendo, y ahora de los oídos, ¿cómo está ese asunto? Pues sí, así lo dice en Jeremías 31:33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. A ver, ¿con quién? La casa de Israel. O sea, quien no sea Israel, pues no le compete nada de esto, pero el pacto tiene esas bendiciones. Así que, pues yo creo que compete, ¿verdad? A los que busquen ser hijos de Dios. Porque acuérdense, Dios tiene hijos, no tiene nietos. No podemos transmitir todo esto nada más de nacimiento. Hay que trabajar en ello, Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Adonai, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, que básicamente corazón y mente es lo mismo. Por eso está hablando de la circuncisión del corazón. ¿Pero para qué? Dice, ¿por qué? Porque yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso es lo que está hablando. Pero ¿cómo vas a escuchar ese llamado si ni siquiera los oídos están circuncidados? Está hablando de que nosotros querramos escuchar el día de hoy su voz, nos sometamos a sus mandatos y en obediencia los cumplamos. Si bien en hebreo la circuncisión es la palabra brit milá, también tiene que ver con un corte. El pacto tiene que ver con un corte, porque karat es cortar, pero también habla del pacto. Cuando Abraham dice que él puso un sacrificio y todo, quien hizo el corte, el segundo corte, fue el Eterno que pasó, que hizo que Abraham le diera mucho sueño y él pasó y hizo un pacto con él. Él hizo el pacto.
o sea, hizo el corte. Entonces la Brit Milá, que es un corte, nos está hablando de que Él lo hará con nosotros nuevamente. Pero todo esto de la circuncisión y de todas estas señales que también el Padre nos pide, pues también tiene que ver en la fe que nosotros desarrollamos en Él. Básicamente, si esto, no busco convencerte de nada, solamente te comparto la palabra, pero si esto dices, no, a mí no, y aquello y lo otro, está bien, pues no lo hagas, es más, hasta daño te hace, porque no hay un corazón circuncidado, un corazón que quiera entender. Es importante tener el equilibrio del corazón circuncidado y también de la Brit Milá ejecutada en lo físico, pero también todo esto es por el oír. Así que si no se escucha, pues no hay nada de lo demás. Eso es lo interesante. Además, a Abraham se le conoció como el hebreo. ¿Por qué? Y Brit se le dijo porque fue el que cruzó. El que cruzó significa el hebreo. Y con todo esto se va a respetar el pacto que hizo con Abraham. Él fue el primer hebreo, pero cuando nosotros estemos cruzando a la tierra de Israel, seremos también considerados hebreos. Por eso les digo, el Dios de los hebreos, porque también cruzaremos juntamente como Abraham cruzó en este sentido. En Romanos 10 nos habla que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Lamentablemente muchas veces hemos escuchado este versículo mal usarse, de que, mira, haz esta oración y ya hiciste, ya eres salvo, siempre salvo. Salvo que no es así. Vaya la redundancia, no es así. ¿Por qué? Porque la salvación no es por lo que tú puedas hacer, no es porque yo me declare o me decrete salvo y ya. No, es por mantenerse en el pacto que el Padre ha puesto para que cada uno de nosotros viva en Él y viva a través de Él. Esto se relaciona con la Haftará, acerca del manto de justicia, acerca de las ropas de salvación, que al final de cuentas significa justicia. ¿Por qué? Porque somos justificados, porque Yeshua nos reviste de justicia, pero no por eso nos exime de no hacerla, porque cuando no lo hacemos, pues nosotros nos quedamos desabrigados, desprotegidos. Por eso ese abrigo refleja la protección de Dios, la justicia del mismo Dios, que es lo que estaremos leyendo en Isaías 61. Y básicamente eso de que la boca se confiesa para salvación, también está hablando acerca de las acciones. Por eso les decía, el corazón, ok, es el pensamiento, es la mente, es lo que yo quiero decidir, pero también la boca habla acerca de las acciones, de la Brit Milá ejecutada. El corazón creo y también hago. Y ahí es entonces donde se ve un equilibrio. Ok, avancemos. En el 38 al 9 nos habla acerca de que tú volverás a escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para guardar todas las ordenanzas que te mando hoy. Entonces, y hasta entonces, te haré prosperar en todo lo que hagas, en tu casa, en tu ganado, con lo que tengas. Entonces sí, el fruto de tu vientre será prosperado. Todo lo que tengas, todo lo que hagas será prosperado. ¿Por qué? Porque ya hay una sujeción, ya hay una obediencia, es lo que está hablando aquí. Pero lamentablemente hay unos que dicen, no, es que está bien difícil, no se puede. Y aquí mismo el Eterno dice, a ver, este mandamiento que yo te ordeno hoy, en el 30, 11 al 14, no es muy difícil. Él mismo te está diciendo, no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ay, a ver quién fuera a subir al cielo para que nos lo trajera, para hacernos entender, a fin de lo que lo cumplamos. Ni tampoco está más allá del mar para que digas, híjole, ¿quién lo cruzará por nosotros para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo cumplamos? Sino, ¿dónde está? Dice que está cerca, muy cerca de nosotros. Está en tu boca y está en tu corazón. ¿Para qué? Para que los guardes, para que los hagas. Eso es lo que está hablando. Que lo hagas. Básicamente es esto, con el motivo de que cuando el Padre
nos hizo de una manera perfecta, donde puso su ruach, su espíritu en nosotros. Y dice que mandaría su espíritu para revelarnos todo conocimiento y toda verdad. Por eso dice, ok, las reveladas son para sus hijos, porque a lo mejor hay algún secreto que el Padre te quiere mostrar. Y tú como su hijo puedes ser ese medio para escucharlo, pero seguramente va a conllevar una acción. Y aquí es donde dice que está cerca, en tu boca y en tu corazón. Básicamente es esto, los pensamientos y las acciones, con el pensamiento de guardarlos, de hacerlos, la intención de hacerlos. Además, también todo esto se asemeja al Mesías, porque dice, a ver, ¿quién subió al cielo sino el mismo que descendió? Habla de él, que en él se está cumpliendo, él es la Torah viviente. Entonces también lo está describiendo a él, como él también radica en nosotros para poderlo ejecutar. Así que debemos de guardar todo esto con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Es por eso que el Padre lo compara, toda esa historia, toda la Biblia, lo compara con un acta matrimonial. Sobre todo esta historia nos está hablando acerca de las responsabilidades que se firman antes del matrimonio. Así que si tú ya dijiste, haremos y obedeceremos, me comprometo y yo quiero seguir el camino de Dios, pues ahora te estás encontrando con todas las responsabilidades que tienes. En el judaísmo, y el Padre lo instituyó así también, al momento de consolidarse el matrimonio se lleva por dos etapas, el Irusim y el Nisuim. En el Irusim se hacen todos los compromisos. Inclusive se pone la responsabilidad de que si yo llego a faltar en el matrimonio, voy a indemnizar a mi esposa por tal o X cantidad durante cierto tiempo, tanto. O sea, lo voy a indemnizar. Bueno, la indemnización es de por vida, ¿verdad? Pero así se ponen los términos y condiciones a lo que te asumes. Eso es lo que está hablando. Y cuando firmas y consumas el matrimonio, entonces es el Nisuim, donde ya se puede practicar de la intimidad. Y el matrimonio queda cerrado y ya se guarda. Y lo que está hablando aquí, tú quieres a ese Dios, tú quieres a ese protector, pues aquí te está diciendo a qué te tienes que comprometer, a guardar sus leyes, sus estatutos, porque de lo contrario, de no quererlos guardar por esa soberbia y no te mantienes en el pacto, pues tu nombre va a ser borrado, porque a lo mejor te ensoberbeciste tanto que no quisiste guardarlo, tanto así que el Padre borra tu nombre. Esa rama que te decía que se unió, pues el Padre la quita. Tu nombre no va a aparecer en el libro de la vida cuando sean llamadas las personas. En la trompeta final dice que va a haber una lista. Y cuando se abre ese libro, pues va a describir a las personas que sí quisieron guardar ese pacto y se comprometieron. Aquí por eso dice, mira, que la palabra es reé. Y ya hay una porción que se llama así, reé. Y que eso es observa con mucha atención. Y yo he puesto delante de ti la vida, el bien, la muerte, el mal. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y suena muy redundante y todavía más porque dice, escoge pues la vida. ¿Para qué? O sea, escoge la bendición para que vivas tú y no solamente tú, sino también tu descendencia. Porque al momento de practicarlo, lo impregnas y eso radica de generación en generación, porque es una lucha constante de todos los días por mantener vivo ese pensamiento, esa palabra del Eterno ardiendo en nuestros corazones. Y así como el fuego se tiene que avivar, todos los días poco a poco le metemos algo y eso va a ser causa de admiración. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nos compartía un hermano y decía, ¿sabes por qué yo sigo al PATS? Dice, ¿sabes por qué sigo ese liderazgo? Dice, porque Dios lo ha puesto y no me queda dudas, porque Dios levanta gente para guiarnos, para mostrarnos su palabra, ¿no? Y él decía, cuando hubo la muerte de Dani y de su hijo, dice, nadie me lo cuenta, yo estuve ahí, pues muere su hijo, muere el hijo del PATS. Y sabes que en los momentos más difíciles es donde surge lo que en nuestro corazón hay, es lo que hay, lo que exprime, lo que sale es lo que hay. Y dice él, y es Aarón, para quien tenga dudas, Aarón comentaba esto, dice que escuchaba inclusive que como el Paz oraba y clamaba a Dios y daba gracias también por lo que estaba pasando. Y tanto lo veía así que no descansó, no durmió,
porque estaba ahí, estaba en la presencia, estaba llorando, estaba clamando, pero también estaba agradeciendo. Y él dijo, oh, le voy a dar una pastilla porque esto ya necesita su cuerpo descansar. Y él cuenta cómo es de que aún con la pastilla, aún dormido, adoraba y glorificaba a Dios. Y básicamente es lo que el Padre quiere de nosotros. Gente que se levante y que esté dispuesta a adorar en toda circunstancia, en toda dolencia, en toda situación. Gente que esté dispuesta y que sabe que a veces tal vez se va a necesitar de padecer, pero que lleve el nombre del Señor en lo alto, en lo muy alto, que hasta cuando estemos caídos, estemos derrotados, estemos inconscientes, estemos dormidos, alabemos y surja de nosotros adoración. Esa es la adoración que el Padre quiere que nosotros tengamos todos los días y cada día de nuestra vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Recordemos que Yeshua es la vida. Yeshua es el sustento. Yeshua es la salvación. Y en esta Haftará que les decía, se manifiesta esa salvación. Porque habla de una redención, habla de un juicio, pero sobre todo habla de la restauración que el Padre tiene a través de esa redención. Por eso es lo que nos habla. Yeshua, por ejemplo, su significado aquí tiene mucho valor, que Yeshua tiene que ver con esa salvación. Entonces, por ejemplo, Oseas que nos habla acerca de esta palabra, Oseas significa salvación. Oseas significa salvación. Si le pusiéramos una yud, significa Dios salva, ¿no? Pero Yeshua es la misma salvación, donde algunos han querido, por ejemplo, los judíos se refieren a Yeshua, no como a Yeshua, sino algunos lo dicen en griego como Jesús, porque en realidad Jesús no tiene un significado completo, pero los judíos dicen Yashu o Yeshu, pero no Yeshua. Le quitan la letra Ain. ¿Para qué? Para hacer un acróstico donde significa que su nombre sea borrado. Qué cosa tan cruel, ¿no? Que su nombre sea borrado, pero en un afán de burla. Y nosotros diríamos, pero ¿cómo es posible? Y esto y aquello. Pero lo peor, mis hermanos, que nosotros les ganamos. ¿Por qué? Porque a veces con nuestras mismas acciones borramos el nombre de Dios en nuestra vida. Y no lo decimos, pero sí lo hacemos. Llevando una doble vida, llevamos una doble moral, llevando, o sea, no cargando el Dios en lo alto, no portándolo adecuadamente. Así es lo que está diciendo el Padre. Por eso, la parashá nos habló acerca de los compromisos, de las bendiciones, de las maldiciones, y de cómo esta maldición, pues sí nos alcanza y nuestro nombre es borrado. Pero también aquí en la Haftará nos habla acerca de esa época de redención, donde el Padre va a juntar a su pueblo desde todos los puntos de la tierra y entonces va a unirnos para poder entrar a la tierra que Él ha prometido. Aquí se habla acerca de la promesa, de la esperanza y que nosotros vamos a tener un nombre, porque se abrirá el libro y nosotros tendremos un nombre y un nombre que no conocemos, no sabremos y así nos llamará el Padre por su nombre. Y es ese donde se consuma el matrimonio y donde entonces la novia sale de su tálamo, sale de su habitación y entra a ese lugar que el Padre ha puesto como morada para esta novia ataviada. Donde ahora en esta séptima leyá, donde termina el luto y comienza la alegría, donde comienza la fiesta, donde comienza el canto, donde la Estel puede cantar, donde ya no va a ser más llamada desolada, sino ahora va a ser la cabeza de las naciones, donde el mismo Padre antes del juicio nos ofrece una esperanza, porque aquí es donde dice que ejecutará un juicio contra Edom y donde destruirá a todos sus enemigos y será incluso salpicado de sangre. ¿Por qué? Porque hizo justicia a todas las naciones que quisieron pisotear a cada uno de los que son hijos de Dios, a Israel. Por tanto, el Padre ha determinado un juicio y aquí es donde se cumple ese juicio, donde pues, depende en qué posición estés, es donde juegas, básicamente. Siendo pueblo o siendo enemigo, no hay de otra. O eres la novia o eres el aplastado, no hay de otra. Si no buscas mantenerte en el pacto que el Padre te ha dado y que te acerca a ti, que no está muy lejos, sino que está cerca de ti y está al alcance y no es muy difícil, sino que es fácil. Te lo ha puesto en tu boca, en tu corazón, te lo ha puesto en tu mente, te lo ha puesto en tus pensamientos. Y si aún así no haces caso,
pues entonces vas a ser borrado, vas a ser desarraigado y vas a ser pisoteado hasta la muerte. Vaya, sonó fuerte, pero es que es muy cierto, eso es muy cierto. Así que esta promesa es inquebrantable. Ok, podemos fallar, sí, pero ya 2, 3, 5, 7 veces, pues ya también no es, no, también no. O sea, podemos fallar, sí, tal vez 1, 2, algunas veces, ok, pero ya no es de diario, sino que hay que buscar un cambio, porque eso ya es negligencia y eso ya es pisotear el nombre de Dios, la salvación y todo el esfuerzo que el Padre ha puesto por nosotros. Así que esta redención y esperanza surge para el pueblo de Dios, donde Jerusalén es restaurada y entonces el Padre nos introduce a ese nuevo hogar, la nueva Jerusalén, para entonces cumplir su voluntad, para cumplir esta palabra que nos ha dado el día de hoy. Así que hemos visto compromisos, responsabilidades, pero también una promesa y una salvación, que todo esto es por medio de Yeshua. ¿Te quieres comprometer con el amor? ¿Quieres practicar este amor? Pues adelante, hazlo, vívelo y manifiéstalo. Lleva esa luz y manifiesta este amor a todas las personas que lo necesitan, porque el Padre te ha puesto para amar y para amar primeramente al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, para hacerlo con todos tus recursos y lo manifiestas a donde quiera que vayas. Pero sí es importante que sepamos que así como hay 2 tablas, el equilibrio hacia con Dios, el amor hacia con Dios y también el amor hacia nuestro prójimo, la relación con nuestro entorno. Sepamos llevar este equilibrio para que no seamos hallados mentirosos. Decir, sí, llevas la palabra aquí y allá y esto y lo otro. Es más, hasta tienes canal, hasta compartes y así, así. Pero en tu casa no. O viceversa, o sea, también no podemos irnos al otro extremo, nada más encasillarnos en nuestro hogar, pero no le estamos mostrando al necesitado, al afligido, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al extranjero. Esos mismos son mandamientos que tenemos que ayudarlos, que busquemos apoyarlos en cualquier situación que se encuentren, porque también nosotros nos hemos encontrado en alguna vez en ese punto. Por eso el Padre nos hace el llamado de volver a casa, de retornar al camino a la obediencia, para entonces bendecirnos grandemente con una bendición tan grande que no nos la imaginamos. Y bueno, creo que con esto vamos a cerrar este estudio. Y voy a cerrarlo esta vez con una oración. Amado Padre Celestial, gracias por compartirnos acerca de los misterios de tu palabra, porque vaya que tú eres una persona, bueno, eres un Dios fuerte, celoso, que todo lo secreto lo tienes pues solamente para ti. Pero hay veces que tu misericordia alcanza y tal vez no entendimos cosas ayer, pero hoy las entendemos. Y tal vez no entendemos cosas hoy, pero mañana las entenderemos mejor. Todo con el fin de poder hacer esta palabra eficaz, viva en nuestra vida, para poder cumplir lo que nos has dado y entonces ser ejemplo, ser una muestra de amor para todo lo que nos rodean, para nuestro entorno y para entonces tener ese fiel amor por ti siempre. Ayúdanos a ser transformados y a cumplir esta palabra que el día de hoy nos has acercado. Bueno, eso es todo, familia, que la pasen muy bien. No olviden dar like, compartir, suscribirse. Ya les vi que más son los que lo ven que no se suscriben que los suscritos. Échenos la mano, echen like y compartan. Nos vemos.